¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Semana en la Cámara. En esta oportunidad vamos a recordar el trabajo legislativo de la semana del 12 de diciembre, partiendo justamente con lo que ocurrió ese día en la sesión de sala, lunes 12. En dicha oportunidad, los parlamentarios y las parlamentarias analizaron distintos proyectos de ley, entre ellos el estado de excepción en la macrozona sur, que va a regir 15 días más. Conocemos los alcances de este y otros proyectos en el primer bloque de Semana en la Cámara. Una amplia mayoría reflejada en 86 votos a favor, 20 en contra y 6 abstenciones apoyó una nueva solicitud presidencial para extender la aplicación del actual estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur, que rige en la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío. La petición, que posteriormente fue ratificada por 24 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones en el Senado, menciona que el Ejecutivo está implementando una estrategia de diálogo para avanzar hacia una solución permanente al conflicto territorial que ocurre en la citada zona. Para ello es fundamental asegurar condiciones mínimas de seguridad, utilizando todas las medidas institucionales que estén al alcance, y el estado de excepción al facilitar un trabajo coordinado entre policías, Fuerzas Armadas y el gobierno es una de ellas. La sala de la Cámara respaldó con 86 votos afirmativos, 20 negativos y 13 abstenciones la idea de legislar del proyecto que enmienda la ley que establece penas sustitutivas a las privativas o restrictivas de libertad, disponiendo que el beneficio no procederá respecto de delitos en que se atente contra la integridad física de funcionarios de Carabineros, la PDI y Gendarmería de Chile. Además, la iniciativa perfecciona la norma que regula la libertad condicional, restringiendo su acceso a quienes atenten contra policías o gendarmes que se encuentren en ejercicio de sus funciones. También incluye el homicidio de integrantes en funciones del Cuerpo de Bomberos de Chile. Tras presentarse una serie de indicaciones, el proyecto retornó a la Comisión de Seguridad Ciudadana. Ampliar las posibilidades de expulsión de extranjeros condenados y también reducir trámites notariales fueron parte de las materias que se analizaron en la sesión de sala del martes 13 de diciembre. Conocemos los antecedentes en este segundo bloque de Semana en la Cámara. Facilitar la expulsión del territorio nacional como pena sustitutiva de extranjeros condenados es el objetivo central del proyecto aprobado por la Cámara y despachado al Senado. Para ello exige que la sanción impuesta sea de 5 años o una pena inferior, que la persona no registre otra condena, que haya cumplido al menos un tercio de la pena, tener comportamiento calificado como muy bueno o bueno y ser sometido al proceso de identificación de cadactilar y documental que realiza el registro civil. Otras normas determinan que el extranjero condenado a la pena de expulsión no podrá regresar al territorio nacional en un plazo de 10 años contado desde la fecha de la sustitución de la pena. Si lo hace antes del mencionado plazo, cometerá el delito de desobediencia a la autoridad en grado de calificado y será condenado a la pena de presidio mayor en su grado máximo de 15 años y un día a 20 años. Modificar diversos cuerpos legales para suprimir o modificar la intervención de un notario en diversos trámites, actuaciones y gestiones es el propósito del mensaje aprobado y remitido al Senado a cumplir con su segundo trámite constitucional. En esa línea elimina en distintos cuerpos legales el requisito de reducir instrumentos a escritura pública o de autorizar ciertos instrumentos ante notario cuando no sea estrictamente necesario. Entre ellos los permisos de alteración y edificación de viviendas económicas, la concesión de servicio público de distribución de gas, el poder suplente de agente de aduanas, la delegación de facultad del deudor para absolver posiciones en el procedimiento concursal y el nombramiento del comité de administración del condominio o el acuerdo de administración conjunta de 2 o más condominios. Además, la enajenación de cuotas de participación de las cooperativas de vivienda, los contratos de representación en propiedad intelectual y la transferencia de derechos de autor, las resoluciones de concesiones eléctricas, solicitudes de pescadores artesanales en una misma área de manejo y varias materias relacionadas al Código de Aguas.
Llegamos al tercer bloque de semana en la Cámara para conocer el trabajo legislativo de la sesión de sala del miércoles 14 de diciembre, ocasión en la que hubo distintas actividades, se analizaron distintos proyectos. Sin embargo, uno de los textos legales que centró el debate de dicho día fue el reajuste salarial al sector público. Conocemos eso y más en el siguiente bloque de semana en la Cámara. En general, con 107 votos a favor y 13 abstenciones y con indicaciones, se respaldó el proyecto que busca dar mayor protección a los deudores, tanto generales como hipotecarios, frente al posible remate de su inmueble en caso de morosidad. Entre otras materias, dispone que si se trata de la única vivienda de uso familiar de una persona con un avalúo no superior a 10.000 UF y ha pagado el 50% o más de la deuda, el acreedor solo podrá solicitar su remate si mantiene 6 o más meses continuos o 12 meses discontinuos de mora. La iniciativa, a su vez, aumenta los plazos tanto para contestar la demanda como para oponerse a su ejecución. Amplía el catálogo de excepciones que puede oponer el deudor en el juicio especial hipotecario, asimilándolas a las del deudor en el juicio ejecutivo, y elimina en ciertos casos la facultad del acreedor de solicitar el remate del bien raíz embargado o hipotecado. Emparejar la cancha implementando políticas de corresponsabilidad parental fue uno de los argumentos que primó en la aprobación en general por 120 votos a favor y 2 abstenciones del proyecto que busca garantizar la instalación de mudadores. En concreto, la moción, que regresó a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género con indicaciones, establece que todo local de uso público deberá disponer de mudadores para la limpieza de niños y niñas en los servicios higiénicos, tanto de hombres como de mujeres, o en un sector especial destinado al efecto. Si bien las intervenciones de los parlamentarios expresaron apoyo transversal a la iniciativa, sus observaciones apuntaron a la falta de sanciones, la fiscalización y a su implementación en locales de emprendedores, entre otros aspectos. La Cámara aprobó y envió a segundo trámite al Senado el proyecto que concede a contar del 1 de diciembre de 2022 un reajuste del 12% para las y los trabajadores públicos cuyas remuneraciones brutas sean de hasta 2.200.000 pesos, lo que beneficiará al 89% de los funcionarios. Para quienes perciban rentas superiores, el aumento se traducirá en un monto fijo mensual de 264.000 pesos. Este reajuste también será extensible a directores, educadores de párvulos y asistentes de la educación de establecimientos financiados por la Junji. Igualmente, a los asistentes de la educación pública regidos por su respectivo estatuto. Sin embargo, no se aplicará al presidente de la República, parlamentarios, ministros y otras altas autoridades del país. Por otra parte, concede aguinaldos de Navidad y fiestas patrias a funcionarios públicos y pensionados, quienes además recibirán en mayo de 2023. Si tienen más de 65 años, el bono de invierno, que asciende a 74.767 pesos. Los titulares de la Cámara, Vlado Mirosevic, y del Senado, Álvaro Elizalde, encabezaron una sesión conjunta en el Salón de Honor del Congreso Nacional para recibir al presidente de la República de Croacia, Zoran Milanovic. Tras el solemne encuentro en el que intervinieron los 3 personeros, el mandatario europeo firmó el libro de visitas ilustres del Poder Legislativo. Posteriormente, el diputado Mirosevic le impuso la condecoración Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. El presidente Milanovic asumió el poder el 19 de febrero de 2020 por un lapso de 5 años. Llegamos al final de esta edición de semana en la Cámara, donde conocimos el trabajo legislativo de la semana del 12 de diciembre. Vimos varios proyectos de ley que se analizaron acá entre los parlamentarios, iniciativas relacionadas con el estado de excepción, con el reajuste salarial al sector público, trámites notariales, entre otras múltiples iniciativas que se debatieron acá en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Como siempre, la invitación es a encontrarnos en los próximos días para seguir conociendo el debate de los proyectos legislativos acá en la sala de la Corporación.